la danza. Todos estos son lecturas del mundo. Están leyendo el mundo, lo están interpretando y a la vez son libros hacia el mundo. Entonces, si yo danzo, no estoy danzando, estoy haciendo un libro. Estoy haciendo un libro corporal. Y los que lo miran están leyendo un libro corporal. Entonces, fíjate la diferencia, porque igual si de repente creemos que el libro es el libro, ¿y cada vida qué es entonces? ¿No es un libro? Cada ser humano es un libro. Son un cuento pequeño, 15 minutos, máximo 20, y la idea de la narraturgia, o de lo que yo estoy diciendo, es que no, tienen que ser ya bocados más grandes, unidades, como estos tiempos, 40, 50, una hora o lo más. Ajá. Entonces también ese era otro reto. ¿Cómo yo voy a hacer una obra de 1 hora y media con varios actores, con varios personajes, que era la original? Pues ¿cómo lo voy a hacer yo? Sin tener la producción, sin tener a todos los artistas, etc. Entonces, esta es la manera en que yo encuentro para poderlo resolver. Ya es la hora, ya es el tiempo. El pecado de ibris o de soberbia o de la intervención divina que aplasta al personaje principal por creer que sabe algo que no es de su condición, solamente le pertenece al destino y al plano superior. Bueno, eso es en cuanto a la tragedia. Ahora vamos a ver en cuanto a la comedia. ¿Qué pasa? De cualquier manera, la historia suscita la invasión, la diferencia, la revelación, la toma de conciencia y lo ocurrido. El conflicto, y se agudiza más el conflicto. En la narrativa no necesariamente tiene que haber un conflicto, pero muchas veces en contar una historia hay conflictos. Pero el nivel de intensidad de un conflicto dramático es de más impacto. En cambio, si ustedes se fijan, sí puede haber. Para empezar, era un show. ¿Cómo voy a hacer yo la historia de la muerte de un niño, pero sí que se convierta en un suceso melodramático? Y ¡se murió el torito! Ajá. ¿Sí? Este rollo de que unas patitas se la cortaron. Pues yo tenía en mí esta cuestión de cómo le hago para contar esta historia, pero sin caer en el melodrama ni en la intensidad de, porque yo creo que al revés, yo quiero que se entienda como él, que la muerte es sagrada, que la muerte solamente es una transición y es alegre, y que debería de ser alegre, pero toda la influencia que tenemos sobre la muerte es lo que hace que nosotros no la podamos comprender. Para empezar, creemos que nuestro cuerpo es material. Partiendo de ahí ya, ¿sabes? No olvídense, ya estamos ante un problema. Porque si aceptamos que esto es lo único posible, pues vamos a tener muchos problemas. Porque es igual que decir, entonces que fuimos niños, somos ahora adultos, seremos viejos. ¿Qué somos? A ver. Entonces, ¿qué es ese cuerpo? ¿Es el bebé? ¿Es el niño? ¿Es el adolescente? ¿Es el... Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Existe el tiempo? Entonces, si todo esto, que desgraciadamente nuestra mente está contaminada, y a eso le llaman ciencia, a eso le llaman ciencia, ¿sí? A eso le llaman ciencia, a decir que esto es material, cuando es una composición molecular. O sea, es una composición de moléculas en movimiento, están moviéndose, están interactuando, no lo vemos, pero eso es lo que está ocurriendo, pero no lo podemos ver y creemos que eso es sólido, y entonces eso es la materia, pero hay más estados de nosotros que la materia. O sea, ayer y ahorita pasó un fenómeno muy interesante. Y llovió, ¿verdad? Y llovió así como que de la nada, cuando yo estaba aquí justamente de ayer del miércoles, se dejó venir la lluvia y nadie, como que todos nos quedamos, ¿qué pasó? Y se oscureció todo, se fue la luz y o sea, se dio como que, ¡ay, el fin del mundo! Entonces, pero empezó así a pasar todo, y el viento, y se alocó el clima, y etcétera, ¿no? Bueno, entonces estábamos viendo eso, que ¿qué pasa
todo es movimiento, ¿no? Pero, ¿el viento es visible o es invisible? Invisible. Es invisible. ¿Existe o no existe? Sí existe. Porque nosotros tenemos la idea de que todo lo que es invisible no existe. Ese es un error. Por eso digo de la ciencia, porque la ciencia pone ese carácter. Si no es material y si no es visible, entonces yo lo puedo negar.